Bien, familia, seguimos avanzando con esta serie Habilidades para la vida en familia. Los chicos van a iniciar una serie el próximo viernes acerca del libro de Santiago. Nosotros vamos a estar hoy hablando, el tema de hoy lo vamos a desarrollar a partir del libro de Santiago nuevamente. Sé que la semana anterior les mencioné que tenemos la intención de desarrollar una serie completa sobre el libro de Santiago, sobre esta carta, si Dios así lo permite, pero eso va a ser más en el futuro. Por ahora simplemente nos vamos a quedar con estos dos temas, el que desarrollamos la semana anterior y el que desarrollamos en esta semana. Es una hermosa carta, sé que va a ser de mucha bendición para los chicos que la van a estar estudiando a partir del próximo viernes. Hay muchísimas enseñanzas de sabiduría práctica, ¿sí?, que nos desafían a vivir de una manera distinta. Así que hoy vamos a estar de nuevo en un texto de Santiago. Vamos a desarrollar el mensaje usando como base una porción de texto. Y como la semana pasada también compartimos una breve introducción acerca de esta carta, un poco del autor, del contexto, del tema central, hoy nos vamos a ahorrar ese tiempo y vamos a ir directo al versículo que vamos a estudiar hoy. Santiago capítulo 3, versículos del 7 al 10, dice lo siguiente: el ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Dice el 8, pero nadie puede domar la lengua, es un mal irrefrenable lleno de veneno mortal. Ojo aquí con el versículo 9, dice: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. El tema de hoy se titula El poder de las palabras, cuidando lo que sale de mi boca, ¿sí? Básicamente el mensaje de hoy tiene que ver con el impacto que podría ser positivo, podría ser negativo, que las cosas que decimos nosotros tienen en nuestra vida y en la vida de aquellas personas que nos rodean, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que palabras no son solamente ruidos que nosotros emitimos sin ningún propósito, ¿sí? Palabras no se las lleva el viento, como dicen muchas personas por ahí. Nosotros tenemos que aprender a hacernos responsables, no solo por las cosas que hacemos, sino también por las cosas que nosotros decimos. Porque así como nuestras palabras podrían llegar a ser de muchísima bendición para otros, y animarlos y reconfortarlos y sanarlos y edificarlos, también estas palabras podrían llegar a ser de maldición. Podrían dañar el autoestima de una persona, podrían deformar su identidad, podrían destruir, podrían herir, podrían dividir. Y aún para nosotros mismos, ¿sí? Hay personas que solo saben pronunciar cosas negativas de sí mismos. No voy a poder, no sirvo para nada, eso es imposible, soy un asco. Ojo lo que dice Proverbios capítulo 18 en el versículo 20. Cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. ¿Qué estamos diciendo nosotros acerca de otras personas, pero también acerca de nosotros mismos? Nuevamente Proverbios 18, pero en el versículo 21 dice: la lengua puede traer vida o muerte, los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Y entonces nosotros equivocadamente a veces pensamos que podemos decir lo primero que se nos vino a la mente sin tener consecuencia alguna, ¿sí? Esto es una mentira, la Biblia no enseña eso. La Biblia nos enseña otra cosa totalmente distinta. Nosotros los seres humanos nos expresamos y nos comunicamos la mayoría de veces usando palabras, y es a través de lo que nosotros decimos o lo que escribimos, ya sea en un mensaje de WhatsApp, en un post en nuestras redes sociales, en una conversación con otra persona, que nos estamos comunicando, ¿sí? Y la mala comunicación
El no ponerle filtro a lo que nosotros pensamos, el no cuidar de qué manera y cuándo decimos las cosas, está destruyendo matrimonios, familias, relaciones, empresas, iglesias, está destruyendo vidas. Vidas que están asumiendo las consecuencias y el impacto negativo de lo que alguien irresponsablemente dijo. Sí, no supo ponerle freno a su lengua, dijo cualquier cosa y está causando mucho daño, está lastimando personas. Santiago 3 versículo 5, esta es la traducción lenguaje actual, está refiriéndose a la lengua. Dice: es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. ¿Sí? Y Santiago escribió esto en una época en donde no existía toda la tecnología y las facilidades y el montón de cosas que tenemos nosotros hoy para comunicarnos y para expresarnos. ¿Sí? Los chismes en aquel tiempo no circulaban con tanta rapidez como circulan hoy. Eran otros tiempos diferentes. Así que hoy que nosotros estamos hiperconectados, sí, de muchísimas maneras, tenemos celulares, como decía Guille, es una bendición esto y damos gracias a Dios por la tecnología. Tenemos celulares, notas de voz, plataformas en las que libremente podemos subir nuestro propio contenido para expresarnos y comunicarnos. Nos urge mucho prestar atención a un tema como este, cuidar aquello que decimos y aquello que escribimos, para que cuando lo hagamos estemos verdaderamente honrando a Dios y bendiciendo las vidas de aquellas personas que nos rodean. Vamos a orar, nos ponemos en manos del Señor y que Él continúe guiándonos en esta aventura de hoy. Papá, gracias Señor por esta hermosa noche que nos regalas en familia. Hay tanta gratitud, Señor, por tus bendiciones, por tu gracia inmerecida, Señor, por tu fidelidad, como cantábamos ahora, papá. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, en nosotros y a través de nosotros. Gracias, Dios, por cada esfuerzo que nos permites llevar adelante como iglesia local, Señor, para seguir creciendo como discípulos, para seguir fortaleciendo los vínculos, para seguir aprendiendo más, para seguir madurando en carácter. Gracias por todo lo que has hecho hasta aquí, lo que estás haciendo y lo que continuarás haciendo, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos, Dios, con las ganas, Señor, de que tú nos hables. Queremos escuchar tu palabra con claridad, escuchar tu voz, Señor, que nos anima, que nos sana, que nos consuela, que nos guía, que nos dirige, que nos reconforta también, Señor, pero que transforma y desafía nuestras vidas, Dios. Toda distracción, Padre, que en esta hora quisiera desconcentrarnos, Señor, y llevarnos a pensar ahí en cualquier cosa que nos haga perdernos, Señor, de aquello que quieres platicarnos a cada uno. Te pedimos, Dios, ayúdanos a mantenernos atentos y expectantes, Dios, de lo que nos vas a hablar a cada uno de nosotros en esta noche. Padre bueno, te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, creo que para nadie es como algo nuevo el saber, porque es evidente que vivimos en una cultura, en una sociedad que ha confundido la palabra libertad con hacer o decir lo que nos dé la gana. ¿Sí? Eso son cosas muy diferentes. No se relacionan una con otra y a veces hacer lo que yo quiero sin darme cuenta me está esclavizando a mí mismo, me está esclavizando a algo que me domina, a un pecado, a una pasión, a un pensamiento, a algo que mi carne quiere. Libertad está en Cristo Jesús, no tiene nada que ver con darle rienda suelta a lo que mi carne quiere o a lo que mi mente piensa y que quiero decir con mi boca. Son cosas muy diferentes. ¿Sí? Y este efecto, querramos o no, consciente o inconscientemente, se ha infiltrado también en las iglesias, está allí presente, ¿sí? Entonces es muy común afuera, pero también acá adentro, escuchar cosas como: es mi boca, yo digo lo que yo quiera. Así soy yo, voy directo con lo que pienso, ¿sí? Si no le gusta, que se aguante, yo digo las cosas de frente. Confrontamos hacia las personas.
Y a veces hasta le ponemos algo de piedad a nuestras palabras, lo disfrazamos ahí para que se vea más cristiano, más lindo, y nos justificamos con cosas como: porque te amo, te digo la verdad, ¿sí? Y ¡pum!, le metemos aquí sin misericordia, ¿sí? Hasta que queda así noqueado la persona, porque no le ponemos filtro a nuestras palabras. No somos cuidadosos, no somos cautelosos con las cosas que decimos y cómo las decimos. Mucho ojo con esto. Porque aunque está bien la honestidad, sí, está bien la sinceridad también. Y muchas veces hemos hablado aquí de que es una bendición cuando en nuestros círculos cercanos contamos con personas que se atreven a decirnos la verdad con amor. Ese tipo de valor se aprecia mucho en este tiempo, se agradece muchísimo. Pero eso no significa que debemos descuidar cuándo y de qué manera decimos las cosas. Una cosa es decir la verdad con amor, otra cosa es ser imprudente. Una cosa es dar nuestra opinión, otra cosa es meternos donde nadie nos llama y las personas somos muy hábiles opinando de temas que no nos importan en asuntos donde nadie nos ha llamado. Tenemos que estar muy atentos. Nosotros tenemos que aprender a guardar silencio. Jesús guardó silencio. No había forma de que él fallara en las cosas que decía, ¿sí? Él fue perfecto, un hombre que habitó esta tierra perfecto, sin mancha. Sin embargo, algunas veces él eligió sabiamente guardar silencio, aún teniendo verdad para decirla. Eso lo podemos ver en algunos textos de los evangelios principalmente. Nosotros tenemos que aprender, al igual que Jesús, a callar cuando hay que callar. Dice Proverbios 17:27, el que es entendido refrena sus palabras, el que es prudente controla sus impulsos. Eso es evidencia de alguien que está adquiriendo sabiduría, que está creciendo, saber cuándo habla y cuándo no, porque Proverbios 15, pero en el versículo 23 dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo cuán buena es. Tenemos que aprender a discernir. Hay que pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé sabiduría para saber cuándo es tiempo de hablar, cuándo es tiempo de guardar silencio y decir en otra oportunidad, si el Señor así me lo permite. Entonces la pregunta de hoy: ¿por qué es importante cuidar y pensar mejor lo que decimos? ¿Sí? Es una sociedad donde hablamos de todos, de todo, opinamos de todo, chusmeamos, mentimos. ¿Por qué se vuelve tan importante para nosotros cuidar las palabras que salen de nuestra boca? ¿Sí? Voy a compartir 4 principios que veo aquí en esta porción de texto de Santiago capítulo 3 y vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Número 1. Tenemos que cuidar nuestras palabras porque tienen acción formativa en las vidas de quienes nos rodean, ¿sí? Tienen acción formativa, es decir, que enseñan, con nuestras palabras enseñamos a las personas que están a nuestro alrededor. Preste atención a lo que dice allí el versículo 1 del capítulo 3. Dice: hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. ¿Sí? Muy interesante, sí, que Santiago incluya esta advertencia justo aquí cuando inicia a hablar sobre la lengua. ¿Sí? Santiago lo que está haciendo es recordándonos que a las personas que tenemos el privilegio de enseñar la palabra de Dios, indiferentemente del público que tengamos enfrente, de la forma en la que lo hacemos, de si son niños, si son jóvenes, si son hombres, si son mujeres, si es cantando, si es ministrando un servicio, si es a través de redes sociales, si es en un discipulado uno a uno, no importa, pero si estamos enseñando la palabra de Dios, lo que Santiago nos recuerda es que seremos evaluados por Dios con mayor severidad. ¿Sí? Enseñar la palabra de Dios no es un juego. No es algo que nosotros nos tomamos a la ligera. ¿Es hermoso? Por supuesto que sí. ¿Es una enorme bendición? Claro que sí. Es un gran privilegio, pero también es una enorme responsabilidad, ¿sí? Sin embargo, y aquí es donde quiero que prestemos atención, aunque yo entiendo, o más bien, y es claro,
que en este contexto Santiago se está refiriendo puntualmente a quienes enseñamos en el cuerpo de Cristo. Nosotros no podemos pasar por alto que nosotros ejercemos influencia en las vidas de otros y por lo tanto nuestras acciones y nuestras palabras, a través de ellas, nosotros enseñamos a quienes nos rodean, ¿sí? Y nos guste o no, querramos o no, todos somos maestros. En nuestro hogar enseñamos a nuestros cónyuges, enseñamos a nuestros hijos con las cosas que decimos, enseñamos a nuestros padres también, a nuestros compañeros de trabajo, ¿sí? La pregunta que surge para nosotros hoy es: ¿qué estamos enseñando? Con las cosas que hacemos, pero también con las cosas que decimos. ¿Qué estamos enseñando a las personas que están en nuestro círculo inmediato? ¿Cuáles son las conversaciones que tenemos? ¿Honran a Dios? ¿De qué hablamos? ¿De quién hablamos? ¿Cuáles son los nombres que vienen a nuestras conversaciones? ¿Y qué hablamos sobre estas personas cuando vienen a una conversación nuestra? ¿Es para bendecir? ¿Es para honrarla? ¿Es para orar por esa persona? ¿O es para criticar? ¿Es para juzgar? ¿Es para señalar? ¿Qué hay en nuestras conversaciones? ¿Sí? Yo no sé si ustedes han notado esto, pero a veces es fácil percibir por las cosas que dice a veces un niño o un adolescente que está en desarrollo, que está en crecimiento, por la forma en la que se comporta, es muy fácil notar que está aprendiendo esa persona en casa. Es evidente, ¿sí? Porque muchas veces repiten lo que escucharon de sus padres. Muchas veces repiten lo que escucharon de un tío, muchas veces repiten lo que escucharon de un abuelo. Y a veces se le escapa algo a un niño, es como: no diga eso. Y lo regañamos así en público, pero ese niño solo está replicando lo que ya escuchó a alguien que es modelo en su hogar. Es lo que absorben muchas veces, es lo que absorbemos muchas veces. Y aquí es donde este principio se vuelve desafiante para nosotros, porque un 20% de lo que nuestro cerebro aprende es a través de lo que escucha. Todo lo que estamos escuchando constantemente. Por eso tenemos que aprender a filtrar lo que escuchamos. ¿A quién escuchamos? ¿A quién escuchamos nosotros en nuestras semanas? Pero también lo que nosotros decimos, porque otras personas nos están escuchando, ¿sí? Y sabe, allá afuera la calle quiere enseñarnos, la sociedad quiere enseñarnos, la industria del entretenimiento quiere enseñarnos. Sabe, Bad Bunny quiere enseñarnos también. Tenemos que estar muy atentos, ¿sí? Porque esos son los maestros que muchos de nuestros hijos y muchos de nosotros tenemos hoy. Las palabras enseñan, las palabras forman, pero también deforman. Tenemos que ser muy sabios de lo que escuchamos y de lo que decimos también, ¿sí? Allá afuera la sociedad compite, ¿sí?, por enseñar a nuestras familias. Y yo no le estoy diciendo para los que tenemos hijos adolescentes, porque a veces queremos reaccionar de esta manera. Yo no le estoy diciendo que tenemos que ir a casa y esconderle el iPhone a nuestro hijo y censurarle todo lo que ve y esconderle los audífonos para que no oiga esa música del diablo, dicen por ahí, que está allá afuera. No se trata de eso. Una vez me agarraron todos los CDs de Marilyn Manson y me los quemó mi abuela. Y yo no entendía nada, ¿sí? Yo sufría porque ni me explicaban por qué me estaban haciendo eso. No se trata de eso, aunque debemos establecer límites, sí, debemos establecernos límites también. Yo me refiero a que nosotros debemos ser más sabios y más astutos con las conversaciones que tenemos en nuestros hogares. Porque es muy fácil decirle a mi hija de 12 años que no escucha Bad Bunny, que no escucha aquel, que no escucha al otro, pero si mis conversaciones en la mesa no honran al Señor, no le estoy ayudando en absolutamente nada. En casa, los maestros, y afuera en nuestra familia, los maestros somos nosotros. ¿Qué estamos enseñando? Por eso es que las palabras tienen poder formativo, porque enseñan a las personas que están a nuestro alrededor, y tenemos que ser muy sabios y muy astutos de las cosas que nosotros estamos enseñando. Escribió James Moffat, es un teólogo, fue un teólogo. Él escribió esto, llama mi atención, me gustó esta frase. Él dijo: Dios nos juzgará en el último día con especial rigor,
por nuestra influencia sobre los demás. ¿Cómo estamos influenciando a otros con las palabras que salen de nuestra boca? Tenemos que estar atentos porque leemos esta advertencia que hace Santiago empezando este capítulo 3 y decimos, bueno, eso es para los que enseñan en la iglesia, eso es para los que predican, pero nosotros somos la sal y la luz, ejercemos influencia en nuestras familias, en donde el Señor nos sembró, y con nuestras palabras estamos enseñando a las personas que están a nuestro alrededor. Así que tenemos que tener un criterio más fino, filtrar por la palabra de Dios cada una de nuestras conversaciones y preguntarnos si realmente lo que yo estoy diciendo honra al Señor o si es totalmente opuesto a eso. Sí. Número 1, cuidamos nuestras palabras porque con ellas enseñamos a otros. Pero número 2, cuidamos nuestras palabras también porque ellas reflejan madurez de carácter. ¿Sí? Esto es lo que les mencionaba. Todos hemos escuchado a estos pequeños hablar, ¿sí? Ellos dicen cualquier cosa a los niños. Repiten todo lo que escuchan, lo que les vino a la mente, lo sueltan sin ningún tipo de filtro a veces, y está bien en un niño. Ellos están aprendiendo, están madurando, están conociendo muchas cosas. Pero a veces resulta que hay niños que son más coherentes en lo que dicen que muchos de nosotros. Soltamos cualquier cosa, disparamos sin pensar cómo lo que decimos podría ocasionar daño en la persona que tenemos al frente. Dice Santiago 3 versículos 7 y 8: el ser humano sabe domar, y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable lleno de veneno mortal. Sí. Es que Santiago sabe lo difícil que se nos hace a veces mordernos la lengua para quedarnos en silencio. Muchas veces perdemos la batalla con nuestros impulsos. Muchas veces nos controlan las emociones, nos ganan, ¿sí? Entonces disparamos cuando estamos enojados, cuando estamos heridos, cuando estamos frustrados, cuando estamos cansados, cuando estamos desanimados, cuando estamos tristes. Gracias a Dios por Jesús, sí, porque siempre podemos hallar gracia en Él. Y las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Pero ¿a cuántos nos ha pasado que después de haber enviado ese correo o de haber dicho esas palabras, al rato decimos, uy, Señor, me hubiera esperado un poco más y capaz no hubiera dicho nada, me hubiera quedado en silencio, habría sido mejor haberme quedado en silencio? Esa es la madurez que nos proporciona el Espíritu Santo. Cuando estamos tan enojados, decir, no lo voy a decir, Señor, y la dejamos pasar. ¿Sí? Tomamos animales, tomamos la ciencia, la tecnología, la agricultura, expertos desarrollando técnicas para dominar la mente y el cuerpo y todas estas cosas, pero nos sigue costando tanto dominar un miembro tan pequeño como la lengua. Es lo que dice Santiago. Y esto es así porque se requiere la fuerza y el poder del Espíritu Santo para poder hacerlo. No podríamos hacerlo en nuestra fuerza. Es que nuestra naturaleza siempre quiere otra cosa, ¿sí? Nuestra naturaleza siempre va a querer demostrar que yo sé más. Nuestra naturaleza siempre va a querer demostrar que vos estás equivocado y que yo tengo razón. Nuestra naturaleza siempre va a querer discutir. Nuestra naturaleza siempre va a querer insultar. Nuestra naturaleza siempre va a querer ofender porque me hiciste sentir mal y ahora yo te voy a hacer sentir mal a vos. Requerimos del Espíritu Santo para que Él nos dé la fuerza y la sabiduría y poder refrenar nuestras palabras. Esa es la madurez que se refleja en una persona que tiene el Espíritu Santo dentro y que está creciendo en su relación con Dios constante. Viene el momento donde nos están diciendo algo y estamos así listos para sacar el arma y tirar del gatillo. Estamos midiendo así con la mira, pensando ¿qué le digo? ¿Qué le digo? El Espíritu Santo nos ayuda a esperar, orar, escribir. Salimos a dar un paseo a la cuadra. Invitamos a Dios al asunto. Señor, ayúdanos. Oramos nuevamente, ¿sí?
nos hacemos preguntas y finalmente, si hay algo para decir, lo vamos a decir sin duda, pero va a ser de una manera muy diferente a como lo habríamos hecho si no hubiésemos incluido a Dios en la ecuación, si no hubiésemos buscado la guía, la fuerza y la sabiduría que proporciona el Espíritu Santo. Santiago 3, versículo 2 dice: todos cometemos muchas faltas, esta es nuestra realidad. Fallamos una y otra vez. Santiago se incluye el no se excusa, ¿sí? Pero dice, cierra con esta frase, él dice: ¿quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Esta debería ser una oración diaria de nosotros. Señor, ayúdame a madurar y a crecer en esta área. Quiero ser más celoso de las palabras que salen de mi boca. Ayúdame a refrenar mi lengua, Señor, con lo que le voy a hablar a mi esposa, a mis hijas, a mis compañeros de trabajo, a las personas con las que sirvo en la iglesia. Dame la fuerza, Señor, dame la sabiduría para no disparar impulsivamente y poder entender que no todo lo que se me vino a la mente es algo que tiene que salir por mi boca. Hay que filtrar, hay que procesar todo eso para hablar con sabiduría. Así que cuidamos nuestras palabras porque enseñamos con ellas, también las cuidamos porque reflejan madurez. Y número 3, cuidamos nuestras palabras porque muchas veces esto es solo un reflejo de lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Y aquí surge esta pregunta: ¿qué es lo que está saliendo de allí? No de nuestra boca, son solo palabras lo que pronunciamos. Es que está saliendo de nuestros corazones cuando nosotros hablamos. ¿Será la ira de alguien que está profundamente enojado por alguna situación que le tiene molesto? Entonces cada vez que habla enojado, ¿sí? Está molesto, está incómodo, molesta, inquieta, ¿sí? ¿Será el dolor de una herida pasada que aún no ha sanado? Y cada vez que habla lo que brota de ahí es dolor, es tristeza, es sufrimiento. ¿Será la soledad de alguien que está buscando de manera incorrecta captar la atención? Entonces esto es lo que sale de su corazón cada vez que habla. ¿Será orgullo, envidia, mentiras? Versículos 9 al 11 dice, y esto es algo que hay que prestarle atención: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y ojo con la pregunta que hay en el versículo 11: ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Somos nosotros, ¿sí?, quienes muchas veces estamos cantando acá, alabando al Señor acá, predicando acá, chusmeando en casa, ¿sí? Nos subimos al auto y llevamos, ¿viste? Y empezamos a hablar de la persona que vimos en la iglesia, y por qué dijo esto, y por qué hizo esto, y por qué se vistió así, por qué llegó tarde, y por qué se fue temprano. Estamos cantando, alabando acá y gritando en casa, pronunciando palabras indebidas en el trabajo, ¿sí?, juzgando, criticando, mintiendo. Efesios 4:29 dice que debemos evitar toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes las escuchan, ¿sí? Aun si es mi esposa, es más, con mayor importancia, ¿qué estoy hablando a ella, a mis hijos? ¿Sí? La Reina Valera 1960, esta palabra que dice eviten toda conversación obscena, se traduce, dice que no usemos ninguna palabra corrompida. Y esa palabra que se traduce allí de esta manera podría usarse en aquel tiempo para referirse a algo que estaba sucio o podrido, ¿sí? Hacía referencia a las frutas y a las verduras cuando estaban podridas, ¿sí? Y eso es lo que pasa muchas veces, que estamos usando palabras que literalmente apestan, no edifican a nadie, no bendicen a nadie, no honran a nadie, ¿sí?
Y ojo, no me refiero a que vamos a empezar todos a hablar en un lenguaje así, súper de iglesia, Reina Valera 1960. Bendito hermano, que el Señor te bendiga en esta noche. Doy gracias por tu vida, amado, que el Señor te bendiga. Podemos si queremos, pero no se trata de esto, familia. No se trata de esto, ¿sí? Vos y yo sabemos de qué se trata. Vos y yo sabemos de qué se trata esto. Cuando la Biblia nos enseña a evitar toda conversación obscena, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Entonces, esto es como a manera de testimonio, ¿sí? Que quería compartir con ustedes hoy. Creo que en alguna oportunidad ya les había contado esta historia. Yo tenía cerca de 8 o 9 años más o menos en esa época. Y este era un momento importante para mi vida, ¿sí? Era algo que yo había estado esperando por muchísimos años. Después de muchísimo esfuerzo me habían aceptado para jugar fútbol en la selección de mi escuela cuando estábamos en tercero o cuarto grado por ahí. Habían hecho las pruebas y logré pasar, logré entrar al equipo, y este sábado en la mañana era el día en que yo iba a hacer mi debut con el equipo de la escuela, ¿sí? Pero estaba demasiado nervioso, ¿sí? Imagínate. Estaba la cancha llena de papás ahí alentando a sus hijos, hinchando por sus hijos para que ganara un equipo u otro equipo. Yo estaba súper nervioso, no podía concentrarme en el juego, ¿sí? Así que no me fue muy bien esa mañana, ¿sí? No hice mi mejor papel en los pocos minutos en que pude jugar ahí. Pero lo que ocurrió es que mientras yo estaba todavía saliendo del campo, tenía muy cerca una de las personas que fue a verme, que es una de las personas que más influencia ejercían sobre mi vida. Era un modelo para mi vida, de quien yo estaba aprendiendo. Esa persona me estaba guiando a formar mi carácter, y las palabras que escuché de él cuando yo estaba saliendo es: no sirve para esto, ¿sí? No sirve para esto. Uno habría esperado después lo hiciste bien, vamos para él, pero no, las palabras fueron: no sirve para esto, ¿sí? No tuvo idea del impacto que esas palabras tuvieron en mi vida, ¿sí? Me deformaron por completo la identidad. Me convirtieron en una persona insegura, ¿sí? Llena de miedos, buscando que otra persona me dijera si servís para algo. Fue tremendo aquello, ¿sí? Pasaron muchos años creyendo que esto era una verdad, hasta que Cristo se cruzó en mi camino y mi identidad empezó a ser restaurada. Pero todavía habían secuelas, ¿sí? Porque hubieron más cosas que yo escuché de niño que realmente no tuve por qué haber escuchado, y me deformaron, ¿sí? Porque alguien irresponsablemente no estaba teniendo cuidado de las cosas que estaba diciendo. La forma en la que yo empecé a lidiar con este dolor fue convirtiéndome en una persona muy agresiva, pero principalmente con las cosas que decía. Esta era la forma en la que yo me defendía para que no me hirieran otra vez. Durísimo, ¿sí? Directo, así, de frente. Me convertí en una persona que era letal con mis palabras. Aún a personas que amaba, sí, les causaba mucho dolor, y yo pensaba que estaba bien. Yo decía: esta es mi personalidad, así soy yo. Aún en mis primeros años como cristiano, yo decía: así me hizo Dios. Y personas me lo decían: Coco, es que cuando tú hablas, lastimas, hieres, causas daño. Pero yo no estaba logrando entenderlo. Doy gracias a Dios porque su palabra viva y eficaz me ayudó a entenderlo a través de muchos procesos, a través de muchas cosas. Y un día, leyendo este texto, Dios tocó y transformó mi vida de una forma especial y me confrontó, trayendo mucha sanidad en esta área. Mateo 12, 33, 36. Si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? ¿Sí? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad saca el mal, ¿sí?
Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. ¿Sí? Solo Dios puede ayudar a alguien a entender que muchas veces las cosas que nosotros decimos realmente no están reflejando en nada la actitud de alguien que ha sido transformado y sanado por la gracia del Señor. Otra vez, familia, yo sé que este es un tema súper difícil para la mayoría de nosotros, pero creo que tenemos que dar el primer paso reconociendo delante del Señor: papá, es cierto, necesito mejorar en esta área. Ayúdame, Dios, sé que hay gracia abundante para mi vida, pero necesito que me cambies, Dios. Yo quiero ser una persona que bendice a cada persona que tú has puesto en mi camino a través de las palabras que salen de nuestra boca. Sí. Había mucho dolor en mí que no había sanado. Dios lo sanó, Dios lo sigue sanando, y sé que lo puede hacer en cada uno de nosotros. Sí. Cuidamos nuestras palabras porque enseñamos con ellas, las cuidamos porque reflejan madurez, las cuidamos porque reflejan lo que hay en nuestro corazón. Y número 4, este es el último punto: cuidamos nuestras palabras porque a través de ellas proclamamos la verdad. ¿Sí? La poderosa palabra de Dios, el evangelio que transforma vidas. Este es el privilegio más grande que nosotros tenemos como seguidores de Cristo, como hijos de Dios, que se nos dio la chance de proclamar buenas noticias en un mundo urgido de buenas noticias. Pero es una de las responsabilidades más grandes que tenemos. Dios creó el universo con el poder de su palabra. Pronunció una palabra y detuvo la tormenta. Resucitó muertos con solo decir: sal de ahí. Sanó enfermos pronunciando: levántate y anda. Este es el poder de la palabra de Dios que nos ha sido revelada y que hoy tenemos el privilegio de compartir en el mundo entero. ¿Sí? Nosotros proclamamos la verdad cuando hablamos en la iglesia, pero también proclamamos verdad cuando hablamos en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros vecindarios. Nosotros no estamos llamados a hablar mentiras, ni a calumniar, ni a ofender, ni a desvirtuar, sino a predicar el poderoso evangelio de Cristo, que tiene poder para transformar vidas. Por eso es que las palabras que decimos tienen poder. No porque son nuestras palabras, sino porque son las palabras, la palabra del Dios Todopoderoso. Eso es lo que predicamos nosotros. Primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Carver, me das una mano. Pensaba en esto, sí. Cómo nos comunicamos, cómo nos expresamos, ¿sí? La influencia que tienen nuestras palabras en las vidas de otros. Y es maravilloso pensar que de todos los seres que Dios creó, solo nosotros podemos comunicarnos con palabras, ¿sí? De esta manera. Eso es maravilloso. Es un regalo único y maravilloso de Dios para quienes fuimos creados a su imagen y semejanza, ¿sí? Es hermoso, es maravilloso, porque nos recuerda que estamos para eso, estamos para bendecirnos mutuamente. Y cada vez que nosotros elegimos maldecir a otras personas con nuestras palabras, estamos pasando por alto que esa persona que tenemos al frente es creación de Dios, es portador y portadora de la imagen del Señor. Se nos olvida eso. Somos muy rápidos, ¿sí?, para lanzar dardos contra otras personas. Juicio, crítica, señalamos, asumimos, ¿sí? No entendemos muchas veces de qué trata, ¿sí?
Así que por la ayuda del Espíritu Santo, porque Él nos provee esa fuerza y esa capacidad, nosotros hoy podemos elegir, ¿sí? Hablamos palabras que afirman o palabras que debilitan, ¿sí? ¿Qué vamos a hablar? ¿Sí? Palabras que afirman, validan la opinión de otros, los puntos de vista de otros, siempre y cuando no comprometan nuestras convicciones, ¿sí? Palabras que afirman, resaltan las cosas buenas que hacen los demás, no solamente criticando lo malo, porque es muy fácil a veces ver lo malo y decirle a alguien: qué mal que estás en esto, cuando hay un montón de cosas buenas que podríamos decirle: pero qué bien que estás en esto, qué bien que lo estás haciendo, ¿sí? Palabras que afirman, agradecen, honran a esas personas que Dios ha puesto en nuestro camino para bendecir nuestra vida. Palabras que afirman, dan ánimo cuando alguien está caído, tirado abajo, en lugar de sepultar más a esa persona con cosas innecesarias. Palabras que afirman, valoran el esfuerzo de otros, aunque a uno no le guste quizá cómo salieron las cosas, pero wow, gracias Dios por el esfuerzo que hicimos juntos para llevar esto adelante, ¿sí? Podemos elegir hablar palabras que forman o palabras que deforman. Las palabras que forman disciplinan con amor, corrigen con amor, enseñan con sabiduría, establecen límites saludables, dicen la verdad con mucha sabiduría, mientras que palabras que deforman son agresivas, impulsivas, ¿sí? Hieren, atemorizan, coaccionan, imponen por la fuerza. Tenemos que hablar palabras que forman. Y podemos hablar también palabras que sanan o palabras que hieren, ¿sí? Las palabras que sanan consuelan, no señalan. Palabras que sanan no dicen: fue tu culpa, te lo dije. Palabras que sanan dicen: vamos a salir de esta juntos. Hay algo en lo que te pueda ayudar. ¿Cómo te puedo acompañar? Sí. Palabras que sanan perdonan, no juzgan. Palabras que sanan construyen, no destruyen. Y sobre todo, siempre, siempre, siempre bendicen. Nunca maldicen, ¿sí? Hace un tiempo atrás se presentó una situación en mi casa, ¿sí? En mi hogar. Y Ira y yo empezamos a discutir, empezamos a pelear por una situación ahí. Y el tono de voz se elevó, ¿sí? Se subió de parte de ambos. Y tengo que ser honesto al decir que algunas palabras nunca debieron haberse pronunciado. Nunca. Nunca, ¿sí? Pero esas son las cosas que pasan cuando nosotros disparamos, dejándonos controlar por nuestras emociones, dejando que nuestros impulsos nos controlen, que el orgullo de querer ganar, de querer tener la razón, nos gana, nos domina, y ocurren estas cosas. Terminamos diciendo cosas que no deberíamos decir nunca, ¿sí? Pasó esta situación, transcurrió el día en silencio total. Imagínense. Pocas palabras se pronunciaron después de aquel tenso momento. Lo más lamentable de todo esto es que una de nuestras hijas estaba allí presente, en medio de aquel fuego cruzado, ¿sí? Tuvo que ser testigo, lamentablemente, de este episodio, ¿sí? Yo sabía que había pronunciado cosas que no debía haber dicho, y ahora me tocaba reconocer mi error en humildad, buscar una vez más a Dios para recibir esa gracia inmerecida que traía paz, que me daba ánimo, fuerzas en medio de la situación. Pero sobre todo yo sabía que en ese momento lo que me correspondía era pronunciar con valor palabras que trajeran sanidad a mi familia. Me refería a que este era el momento de pedir perdón y disculparme por las cosas que había hecho. No me iba a poner a indagar si Ire tenía la culpa o si fue esto. No, yo dije cosas que no debía decir. Ahora tengo que hacerme responsable, Señor.
Dame gracia y dame sabiduría y valor para ser un hombre y pedir perdón. ¿Sí? Y a la primera que le pedí perdón fue a mi hija, porque yo sé que el perdón es como un bálsamo para nuestra alma dolorida. Nos sana a nosotros y sana a la persona que herimos y que lastimamos. Pero me preguntaba a mí mismo, ¿sí? Qué lamentable, Dios, que esto haya ocurrido. ¿Por qué, Señor? Estaba pensando en esto, no debería de ser. Y me castigaba a mí mismo, decía, no puedo seguir fallando de esta manera, Señor. Me siento apenado por lo que ocurrió y por lo que mi hija tuvo que observar, ¿sí? Y de pronto vino esta tranquilidad a mí, indiscutiblemente el Espíritu Santo, recordándome esto, que el problema no estaba en haber fallado frente a una de mis hijas, porque eso es algo. La verdad es que voy a seguir fallando hasta el día en que Dios decida llevarme con Él de esta tierra, ¿sí? El problema es este. El problema es cuando una de tus hijas no te ve reconocer tus errores, pedir perdón y admitir que fallaste. El problema no está cuando nos equivocamos, familia. El problema está cuando nuestro orgullo nos quiere hacer pensar que no pasó nada, que todo está bien, y no tenemos el valor suficiente para acercarnos a esa persona y decirle: lo siento, perdóname, no debía haber dicho esto nunca. Sé que mis palabras te lastimaron, pero estoy buscando a Dios para que me dé fuerzas y me ayude a no volver a pasar por este lugar, ¿sí? Y no me estoy justificando, ¿sí? No estoy diciendo que ahora tengo licencia para seguir haciendo estas cosas. No, no se trata de esto. Pero tenemos que ser muy cuidadosos, porque hay heridas que nuestras palabras ocasionan, que no se curan de la noche a la mañana. Y a veces decirle a alguien lo siento no es suficiente. A muchas personas nuestras palabras les podría tomar años sanarse, años recuperar su identidad, quiénes son, formarse nuevamente en carácter, en valor, delante de Dios y delante de otros. Por eso debemos tener mucho cuidado, ¿sí? Pero la esperanza es esta para nosotros, que aunque algunas veces hemos elegido decir cosas que no debimos y tenemos que lidiar con las consecuencias de esto, sean a corto plazo o a largo plazo, también podemos elegir hoy, por Jesucristo nuestro Salvador, decir cosas que sanen vidas, que transformen vidas, que le den valor a las personas, que animen a la gente, que les ayuden en medio de su situación, que les recuerden cuánto les amamos. Estas son las palabras que honran a Dios, y estas son las que al final tienen un peso eterno. Las cosas malas que dijimos, un día esto va a pasar y vamos a estar en la presencia de nuestro Señor, y nada de estas cosas van a ser traídas a memoria, porque vamos a ser sanados totalmente en la integralidad, ¿sí? Pero estas son las que tienen un impacto en las vidas de aquellas que tenemos cerca. Palabras, familia, que honran a Dios, que traen bendición a tu vida, pero que traen bendición a tu familia y a las personas que tienes a tu alrededor. Que el Señor nos ayude, iglesia, que el Señor nos dé las fuerzas para dominar este pequeño miembro de nuestro cuerpo llamado lengua, que puede hacer tanto bien, pero puede hacer muchísimo daño a veces también. Les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar juntos. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor, pidiéndole a Él que nos ayude. Padre bueno, gracias Dios, porque aunque tu palabra a veces nos confronta y mucho, Señor, es como si nos viéramos reflejados ahí, papá, en las cosas que leemos. Siempre en ella encontramos esperanza, Señor, que nos ayuda a salir de un lugar como este animados, Dios,
porque a pesar de los errores que cometemos, podemos encontrar en Jesucristo nuestro Salvador, Señor, esa gracia que tanto necesitamos, Dios. No nos dejes, Señor, que la culpa, Dios, nos atormente día a día, Padre, sino que podamos venir delante tuyo con corazón humilde y arrepentido, papá, reconociendo nuestros errores y encontrando allí la fuerza, el valor que necesitamos, Dios, para hacer las cosas que sí debemos hacer, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, Dios. Solo tú sabes, Padre, cómo está nuestro corazón en este momento, Señor. Y solo tú conoces, Dios, todas esas palabras que en algún momento han lastimado profundamente nuestro corazón, Señor. Esas palabras que hoy nos duelen, que hoy las recordamos, Señor, y ay, Padre, ayúdame, Señor, porque no las he sanado, Dios. Se distorsionó nuestra identidad, se deformó, Señor, lo que realmente somos en ti, Padre. Pero podemos en Jesucristo, Señor, encontrar no solo sanidad, Dios, para todo eso que nos duele, papá, recordando quién verdaderamente somos, Dios. ¿Quién Jesús dice que somos? No es lo que me dijo un primo, un tío, un abuelo, un padre, un profesor, un cónyuge. Es lo que Jesús dice de nosotros en la palabra. A partir de allí queremos vivir, Señor. Sánanos, Padre, en el nombre de Jesús. Sánanos, Dios bueno. Toca esas áreas de nuestro corazón que todavía duelen, Señor, y restáuranos, papá, para que lo que hablemos nosotros sea realmente, Señor, aquello que sale de nuestro corazón, papá. Pero quizá hoy estamos en la acera del frente, Señor, y somos nosotros los que en algún momento hemos dicho cosas que no deberíamos haber dicho, papá. Quizá en algún momento hemos sido nosotros quienes hemos ofendido, quienes hemos lastimado. Quizá hemos sido nosotros quienes hemos tenido conversaciones en las cuales no deberíamos haber participado y que con valor debimos haber cortado a tiempo, Señor. Hoy venimos delante de ti, Padre, también para hallar gracias, Señor, y que por tu Espíritu Santo, Señor, que mora en cada uno de nosotros, hallemos la fuerza y el valor, papá, para cambiar estas cosas, Dios, y que realmente nuestras palabras, nuestras conversaciones sean, Señor, para edificar, para bendecir, para construir, para sanar, Señor. Que sea un impacto positivo y transformador en la vida de aquellos que nos rodean, en la vida de aquellos que tenemos cerca, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, que no se nos olvide que por gracia, Señor, hemos sido llamados para proclamar, Dios, la verdad de tu evangelio, para proclamar buenas noticias, Señor. Es tu palabra poderosa, viva, eficaz, que creó el universo, Señor. Tu palabra, Señor, que ordena el caos. Tu palabra, Señor, que da vida donde no la hay, Padre. Esas son las cosas que queremos hablar, Señor, en nuestras conversaciones, en lo que texteamos, en lo que subimos a nuestras redes sociales, papá. Eso queremos enseñar a otros, Dios. Pero también ayúdanos, Señor, a ser muy sabios en elegir lo que estamos escuchando, Señor. ¿Cuáles son las conversaciones de las que participamos? ¿Cuáles son los programas de televisión que veo, los comentaristas que escucho, los podcasts que oigo, la música que escucho, papá? Hay cosas, Dios, que no están siendo de edificación para nuestra vida, Padre. Y hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes, papá, a poner un alto en el camino, Señor, y empezar a ser más sabios, Dios, de aquellas cosas que elegimos escuchar, papá, para que eso también edifique y sane nuestra vida y por lo tanto podamos ser nosotros, Señor,
de bendición para edificar y sanar las vidas de otros. Gracias, Padre bueno. Yo quiero terminar esta oración dándote gracias por cada persona que está hoy acá, por su vida, por su familia, por la forma en la que nos bendicen a mí, a Ire, a nuestras hijas, por la forma en la que bendicen esta casa, esta iglesia, Señor, Vida Abundante acá en Uruguay, por la forma en la que bendicen tu cuerpo en Uruguay, en América Latina, Señor. Guárdales, protégeles, llévales con bien de regreso a su hogar. Que este fin de semana sea de bendición para tus vidas, Señor, gozando de tu favor y de tu gracia, Señor, en cada cosa que vayan a emprender para tu gloria y para tu honra, Padre. Te damos gracias, Señor. Oramos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador y Rey Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.